Él es abogado, máster en políticas públicas de liderazgo, panelista en varios programas de televisión, columnista, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, autor del libro Adaptive Capacity, y le damos la bienvenida a Juan Carlos Eijols. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por acompañarnos. Tiene su presentación y después van a entablar una conversación como ha sido, por supuesto, la tónica de esta jornada. Buenas tardes. Si Eugenio dijo que iba a ser un poco más pedestre que Humberto, yo voy a ser aún más pedestre que tú. El título original de esto, si es que se puede proyectar esa lámina. El título original es este, capacidad adaptativa, que tiene que ver con justamente el título del libro del cual me pidieron que hablara. Pero en realidad voy a hacer simples referencias a eso. El verdadero título de esta suerte de charla es Sexo, Mentiras y Cuentos. Y entonces déjenme partir preguntando, ¿a quiénes de ustedes les gusta tener sexo? ¿Eugenio? Ya. Segunda pregunta, ¿quiénes de ustedes tienen sexo en el trabajo? ¿No? Tampoco. Bueno, este es el problema. Justamente, que no tenemos sexo en el trabajo. Voy a hacer un poquito referencia a esto. Y lo voy a hacer desde la teoría evolutiva. Ustedes saben que la evolución se produce básicamente a través de dos fenómenos, la mutación y la selección natural. La mutación es el fenómeno a través del cual se juntan gametos de dos progenitores o más eventualmente. Cada cierto tiempo, esa junta de gametos da lugar a algo distinto en parte a lo que son los progenitores. Eso es una mutación. Y la naturaleza permite mutaciones. Gran parte de esas mutaciones tienen menos capacidad de sobrevivencia que los progenitores, por lo tanto tienden a desaparecer. Algunas pocas de esas mutaciones, sin embargo, tienen mayor capacidad de sobrevivencia que sus progenitores y por lo tanto, a través de la selección natural, empiezan a propagarse más que sus progenitores que van quedando desplazados. ¿Qué tiene que ver esto con el sexo? Bueno, esta es la forma a través de la cual las especies evolucionan, que es experimentación. ¿Y el sexo para qué sirve? Para hacer más atractiva la experimentación. Tan simple como eso. Mientras más sexo tengamos, más experimentación hay, más posibilidades, por lo tanto, de que surjan mutaciones que en cierto sentido vayan mejorando la especie. Teoría evolutiva, ni más ni menos. Solo que en las especies este es un fenómeno ciego. Sin embargo, en las organizaciones, y podríamos incluso mirarlo a nivel personal de cada uno de nosotros, ocurre el mismo fenómeno, pero esta vez es consciente. Nosotros tenemos la opción de experimentar permanentemente, de hacer experimentos dentro de las organizaciones. Una parte importante de esos experimentos van a fracasar. ¿Qué es lo que hago? Los desecho. Una pequeña parte de esos experimentos van a fructificar. ¿Qué es lo que hago? Los escalo. ¿Cuál es el problema? Es que está habiendo poca experimentación. En otras palabras, hay poco sexo en las empresas. Por eso parto desde ahí. Tenemos que buscar la manera a través de la cual la experimentación y el sexo en las empresas esté instalado, sea algo común, algo corriente. Mi mirada como consultor de empresas en este país es que hay escasa capacidad, escasa propensión hacia la experimentación. Segunda pregunta. ¿A quiénes de ustedes les gusta progresar en la vida? Bien. ¿Eugenio? No. Ok. Bueno, todos los que dicen que sí son unos mentirosos. De ahí la segunda parte del título. ¿Qué es lo que ocurre acá? Nosotros, y aquí voy a seguir un poco lo que estaba diciendo Humberto Maturana, no estamos construidos para el cambio es lo que permite el progreso. Nosotros estamos construidos para la conservación, para mantenernos, para el statu quo. En términos simples, el cambio supone ir de un equilibrio a otro equilibrio. ¿Qué es lo que hay entre dos equilibrios? Desequilibrio.
Y ese desequilibrio nos resulta incómodo. Ese desequilibrio hace finalmente que nos mantengamos en el equilibrio. Y entonces somos mentirosos en el sentido de que queremos progresar, pero al final del día le tenemos temor a avanzar a ese desequilibrio para llegar a algo mejor que lo que hoy tenemos, que ni siquiera es seguro que va a ser mejor. Si no me creen, miren esto. Ask for your opinion. This is called a wheel. Now, according to its developers, it'll change the way we work and live. Why? Because it rolls. It can also be added to wagons to make moving a heavy load easier. Your opinions? If it rolls, that means it could roll away and get lost, right? Or it could roll over your foot. It's the round shape that disturbs me. It's very feminine. I can't imagine any caveman wanting to be seen with that. I wouldn't. And this added to wagons thing, it sounds very complicated. Is there an easier version? You know what? Do you have it in square? No square. If there was a square one, it didn't roll. Then maybe I would think about buying one. Nice try. The wheel. Ahí está el punto. Para poder progresar, no es simplemente una cosa de entusiasmo, de ganas. Hay que estar dispuesto a asumir ciertas pérdidas. Y aquí se ven claramente. Sabemos a esta altura del partido, ¿no es cierto?, que la rueda fue un invento importante que le permitió a la humanidad progresar. Pero fíjense las primeras reacciones. Es que se me va a escapar. Pierdo mi inversión. Es que me va a pasar arriba del pie. Pierdo integridad física. Es que esta cosa media femenina. ¿Qué es lo que pierdo? Identidad. Si soy un macho en una cultura de machos, pierdo identidad. O eventualmente es medio complicado ponérselo al carro. No soy competente para eso, pierdo competencia. Por eso es que no es simplemente decir, quiero progresar. Hay que estar dispuesto a ciertos sacrificios que están en parte representados por ciertas pérdidas. Por eso la frase, ¿no es cierto?, de San Pablo, no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero. Por supuesto que San Pablo quiere hacer el bien, pero hay algo en su naturaleza que también lo lleva a hacer el mal que no quiere. O una amiga mía que tiene una voz extraordinaria, que podría haber sido una gran cantante, y sin embargo no estuvo dispuesta a entrar al conservatorio y a hacer todo el sacrificio que significa llegar a ser una gran cantante. E historias como esta las tenemos todos nosotros. Tercera pregunta. Si tenemos un problema, ¿de quién es la culpa? Del otro. Del jefe, del árbitro, del sofá de Don Otto, de la suegra, de la mujer, de los hijos, de quien sea. No es culpa nuestra. En la práctica nos estamos contando un cuento a través del cual podemos sentirnos tranquilos. Poder quedarnos en la situación de, si esto no está funcionando bien, es responsabilidad de otros. Y nos contamos esos cuentos. Y nos quedamos tranquilos. Y por lo tanto, no hay progreso.
En otras palabras, evadimos nuestra propia responsabilidad, y al evadir nuestra propia responsabilidad, colaboramos a que los sistemas no evolucionen. Déjenme tratar de poner esto en ejemplos muy concretos. El primero de ellos tiene que ver con las empresas. Y hagamos una constatación del lugar donde hoy día están las empresas. Y voy a hacerlo a través de una línea de tiempo. 2007 en adelante. Recordemos que el 2006 es cuando los pingüinos salen a la calle, cuando este país lentamente empieza a entrar, ¿no es cierto?, en esos nuevos tiempos de los que estaba hablando Eugenio. 2007. ¿Les suena eso? ¿Esas se acuerdan que fue la fusión fallida entre Falabella y Líder? Ese no es el tema. El tema es el uso de información privilegiada, que significó, quizás por primera vez, sanciones y sanciones drásticas a personas de relevancia en este país. 2008 empieza todo el tema de cuestionamiento hacia las AFP. ¿Es este realmente el sistema que queremos? ¿Está dando los resultados que estábamos esperando o no es sino una farsa? 2009 viene lo que claramente todavía recordamos, todavía produce efecto, que es la colusión de las farmacias. 2010 viene Punta de Choros, cuando el presidente Piñera, pese a la aprobación oficial que existía para esta planta termoeléctrica, decide meter la mano y altera el curso de la institucionalidad. 2010 parte el tema de Patagonia sin represas. 2011. 2011 además viene todo el tema del movimiento estudiantil, pero con esta cosa del no al lucro, es decir, universidades, instituciones privadas que se están aprovechando de la gente. Viene la Polar también, el mismo año 2011. Y además podríamos incluso agregar, no sé si se acuerdan, estos cobros indebidos de las tarjetas más de Cencosud, tanto en comisiones como en intereses. Si seguimos agregando, comienzos del 2012 viene todo lo que es Freirina. Además, empieza ya cada vez a tomar más fuerza lo que son los, entre comillas, sobreprecios de las ISAPRES, y empiezan los recursos de protección a impedir que haya más alza en las ISAPRES. 2013, ni más ni menos, la Universidad del Mar, que es, de alguna manera, la mayor representación de la estafa del sistema universitario privado. No termina ahí esto, pasamos al 2014, tenemos nuevamente uso de información privilegiada a través de la venta de Recalcine. Tenemos además la colusión del transporte interurbano, tenemos además el tema cascadas, como si fuera poco, también la colusión de los pollos, que en ese momento ya empieza a recibir sus primeras sanciones. 2015 no marca ninguna excepción, partimos con algo que pasó un poco de largo, que también es la colusión del transporte marítimo, la importación de automóviles, Penta, de sobra conocido, Sokimich y Cabal. Eso es una constatación. Díganme ustedes, ¿qué título le ponen a esta canción? Abusos. Ese es el título que está puesto. Empresas abusadoras. Así de simple. Entonces ahora vuelvo hacia atrás. Sexo, mentiras y cuentos. ¿Cuántos sexos están teniendo las empresas para hacerse cargo de esta realidad? Es decir, ¿cuánto están experimentando para poder hacer las cosas de una manera distinta, para poder integrarse mejor con la comunidad, para tener un discurso diferente? Muy poco. Muy poco. La elección de la SOFOFA de comienzos de este año es precisamente una representación de esto. Mentiras. ¿Qué se dice la empresa a sí misma para evadirse? Aquí tenemos que seguir haciendo más de lo mismo. Aquí lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que no ha cambiado tanto la sociedad como se dice que ha cambiado. Estamos siendo amenazados y lo que tenemos que hacer es meternos dentro de la fortaleza y defendernos. Cuentos. Estos son unos pocos que están en la calle. La calle no representa realmente lo que está pasando en la sociedad. El resultado de esto es que la empresa sigue básicamente en lo mismo. No me voy a quedar solamente en la empresa. Hablemos del gobierno. Desde esta misma lógica, sexo, mentiras y cuentos. Primera constatación. Desde mi mirada, el gobierno, la presidenta Bachelet, hacen un correcto diagnóstico de lo que está pasando en Chile.
Me voy a tomar de lo que dice Eugenio. Aquí hay una clase media emergente, mucho más empoderada, con más expectativas de las que nunca ha tenido. Y quiere algo distinto. No solamente quiere poder consumir más, quiere también que eso se vea reflejado en mayor poder. Y lo que tenemos es este cuadro. De ese cuadro es del cual la presidenta Bachelet, cuando vuelve a Chile, quiere hacerse cargo. Ahora, aquí lo que pasa. ¿Hay sexo o no hay sexo en el gobierno? Voy a ser bien drástico con esto. Hay una suerte de orgía. Hay un exceso de sexo. No quieren tener un niño, sino 7 niños al mismo tiempo. No es una experimentación realmente, es una transformación de fondo. Es una refundación. La experimentación no es refundar, la experimentación es ir avanzando de a poco, ir probando, de la misma manera que Eugenio estaba diciendo respecto de una reforma tributaria. Y así agreguemos todo lo demás, reformas educacionales y demás. Entonces hay exceso de sexo en el gobierno. Mentiras. Eso es una mentira. Lo sabemos. No existe el concepto de realismo sin renuncia. El realismo exige ciertas renuncias, exige cierta priorización. Cuentos. La tercera, hace 2 domingos, entrevista a la presidenta Bachelet, una entrevista a mi juicio, tengo que decirlo aquí, lamentable, pero ¿cuál es el cuento que se termina contando la presidenta? Una cosa como esta: las personas siguen sacándose fotos y selfies conmigo. Es decir, la gente igual me quiere, pese a lo que dicen las encuestas. Es un cuento que probablemente ella necesita contarse para estar tranquila, del mismo modo que la empresa necesita contarse un cuento para estar más tranquilo. Del mismo modo que nosotros también como personas necesitamos contarnos ciertos cuentos para estar más tranquilos. Lo puedo llevar esto a cualquier ámbito. Probablemente hay más de alguno aquí que no le gusta el trabajo que tiene. Esa es la constatación. ¿Está teniendo sexo? Quizás no. Quizás está más de lo mismo. No se atreve a experimentar con, por ejemplo, hablar con el jefe. Por ejemplo, hacer cosas distintas. Desarrollar nuevas competencias. ¿Se engaña a sí mismo? Sí. Se miente porque probablemente al final no está dispuesto a asumir la pérdida de tener esa conversación con el jefe, de hacer algo distinto que eventualmente le podría significar perder el trabajo. Y al final se termina contando un cuento. Si es que no me gusta lo que estoy haciendo, esto es culpa del jefe, o de la empresa, o del clima, o de lo que sea, pero no soy yo responsable. Muchos ámbitos en los cuales esto podemos aplicarlo, incluso las relaciones de pareja. Si la relación de pareja anda mal, ¿cuánto estoy experimentando? ¿Cuánto sexo estoy teniendo desde el punto de vista de buscar alternativas distintas? ¿Estoy dispuesto a asumir ciertas pérdidas para poder avanzar hacia algo? Incluso la separación eventualmente. ¿Qué cuento me estoy contando para evadirme y quedarme tranquilo? La misma lógica. Pero bien, no quiero solamente hacer la constatación de todo esto. Quiero tratar de llevar esto hacia algo que pueda ser útil desde el punto de vista de cómo avanzar, y particularmente desde el lado de las empresas. Aquí, en cierto sentido, tenemos que aplicar la receta obvia. Darwin: no son las especies más fuertes las que sobreviven, ni aún las más inteligentes, sino las más proclives al cambio. La pregunta es cómo me hago más proclive al cambio, y eso es capacidad adaptativa. Ese es el título, llamémosle formal, de esta charla. Y esa capacidad adaptativa es la que explica, por ejemplo, la diferencia entre un BlackBerry y un Apple. O que explica la diferencia entre, ¿se acuerdan, Blockbuster y Netflix? O que explica la diferencia entre, ¿se acuerdan de los Saab, los automóviles suecos, que quebró el 2011, y los Volvo? También automóviles suecos, como empresa, nacen más o menos en la misma época, hacia mediados del siglo pasado. Una está muerta, la otra es muy próspera. ¿Por qué? Por capacidad adaptativa. Esa capacidad adaptativa que explica el por qué Kodak no fue capaz de enfrentar la era digital. Esa capacidad adaptativa que necesitan hoy día los canales de televisión para poder sortear
una realidad y una industria muy distinta a la de hace 10 años. Esa capacidad adaptativa que en lo personal me encantaría que tuviera una empresa como Correos, por ejemplo, que además de prestar un mal servicio, pierde plata de todos los chilenos. O la capacidad adaptativa que tendría que tener el gobierno para darse cuenta de que las circunstancias de hoy, agosto del año 2015, son distintas a las circunstancias que estaban presentes en marzo del año 2014. Y que por lo tanto no es seguir exactamente igual a como se venía. O la capacidad adaptativa que tiene que tener, qué sé yo, una persona cuando asume por primera vez una jefatura, o cuando por primera vez empieza a tener dentro de su equipo estos jóvenes de la generación Y, que son bien distintos. O la capacidad adaptativa que tiene que tener un padre cuando sus hijos ya son adolescentes, o la capacidad adaptativa que tiene que tener una pareja cuando se separa. Sin capacidad adaptativa nos quedamos estancados. Evadimos, nos contamos cuentos, nos mentimos. Un par de cosas en relación a esto. Aquí lo que hay es una suerte de ecualizador, de fondo está el libro tiene muchas explicaciones en relación a todo esto. Voy a centrarme simplemente en 5 factores que ayudan a tener mayor capacidad adaptativa. Esto es un ecualizador en el sentido de que mientras más alto tengo cada uno de estas variables que voy a mostrar, mayor capacidad adaptativa tengo dentro de una empresa. Una de esas variables es una razón para existir, es decir, propósito, sentido. Esto es algo cada vez más relevante en el mundo de hoy, en las empresas. La gente ya no trabaja simplemente a cambio de un salario, necesita sentido, pero el propósito además guía las decisiones de una empresa y le permite irse adaptando porque lo que importa al final es cumplir con el propósito, no simplemente estar haciendo determinadas cosas. Un ejemplo, por ejemplo, Banco Estado Microempresa en este país. Es una empresa con un propósito notable. Ellos lo definen como ayudar a las personas de esfuerzo a llevar adelante sus sueños. Y si alguno de ustedes es de Banco Estado Microempresas o conoce la realidad de Banco Estado Microempresas, se va a dar cuenta de lo que ahí se vive. Tanto que hoy día la administración de Banco Estado ha decidido tratar de llevar eso a otras reparticiones de Banco Estado. O una cadena de panaderías en Colombia que se llama Pampayá, 120 panaderías de barrio. Ellos definen su propósito como: nosotros no contratamos gente para producir pan, producimos pan para contratar gente. Producen el mismo pan que otros, pero lo que está detrás es cómo poder ayudar a gente en los barrios a progresar. Otro elemento, experimentación e innovación. ¿Qué tiene que ver justamente con lo que estaba hablando antes de sexo? ¿Cuánta propensión tiene una empresa a experimentar? Pero esto, al final del día, se mide en el presupuesto. ¿Cuánto de dinero queda disponible en el presupuesto de una empresa para hacer experimentos a medida que van pasando cosas, en lugar de tener algo relativamente rígido? Y eso va asociado también a estar dispuesto a fracasar y aprender de los errores, que es propio de la experimentación. Tercer elemento, la flexibilidad. Difícilmente puedo tener capacidad adaptativa si todo es rígido, si los roles están demasiado definidos, si hay demasiada jerarquía. Y lo puedo llevar a, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre las dos grandes selecciones de la historia de Chile? Me imagino que sabemos cuál estamos hablando, ¿no? El 62 y la actual. Ambas tienen grandes jugadores de fútbol. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La flexibilidad, el dinamismo, el no tener roles tan marcados. Es que si yo soy defensa no me quedo simplemente en el área de defensa, puedo avanzar, puedo ser volante también, puedo meter goles inclusive. Y si soy delantero también puedo defender. Esa flexibilidad le da mucho más capacidad adaptativa a un equipo o a una organización. Otra que es muy relevante para los efectos de este seminario, apertura a la discrepancia. Desde luego que queremos consensos, pero como el mismo Humberto Maturana decía, somos seres diferentes. Y el consenso tiene que construirse desde la diferencia, y eso supone conversaciones. Y aquí voy a mostrar cómo enfrentar conversaciones que yo llamo difíciles, es decir, esas conversaciones donde sabemos que hay algo ahí que está de por medio, que nos genera un cierto ruido, que no es fácil, donde hay lo que llamaría yo elefantes debajo de la mesa, temas tabús a nivel social. Lo que hay acá es un cuadro donde van a aparecer 4 tipos de conversaciones. Los parámetros son, por un lado, organizaciones que generan mayor desequilibrio y otras que generan más equilibrio, y por otro lado, conversaciones que refuerzan los patrones del pasado y otras que abren posibilidades.
La conversación que está en el cuadrante inferior izquierdo, ¿cómo la llamarían ustedes? Esto yo le llamo una interacción políticamente correcta. Sabemos que tenemos que hablar de algunas cosas importantes, pero sin embargo pasamos de largo. Conversamos del tiempo, del fútbol, de lo que sea. No abordamos ahí lo central. Fácilmente podemos pasar de ahí a lo que llamaría yo un debate de trincheras, es decir, hay desequilibrio, pero no avanzamos. Esta es típicamente la conversación política. Cada uno se mete en su trinchera. ¿Y por qué ocurre tanto en la política? Porque en realidad el político no le está hablando al otro, que está en la otra trinchera, le está hablando a la gente en su trinchera, a su votante. Lo que quiere reforzar es precisamente su capacidad de ser reelecto. Después tenemos lo que llamaríamos diálogo reflexivo, que es una conversación donde hay equilibrio y sin embargo estamos hablando del futuro. Esto muchas veces pasa en el diálogo académico, esto pasa a veces incluso en la planificación estratégica en las empresas. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que es como que tuvimos un retiro, pero el día lunes todo sigue igual. ¿Por qué? Porque no estamos abordando la realidad del presente. No estamos hablando de qué es lo que puede ser esto del hay que, pero no estamos hablando de hoy día, en este momento, para llegar allá tenemos que asumir ciertos costos. Y eso es lo que yo llamo diálogo generativo. Es decir, hay desequilibrio porque estamos conversando acerca de aquello que nos duele. Sabemos que vamos a tener que hacer ciertas sesiones, que no podemos hacerlo todo. Y sin embargo, hay apertura como para poder avanzar. Aquí la gran pregunta es ¿cuánto le toma a una organización llegar al diálogo generativo? ¿Y cuánto tiempo pasa perdida en las interacciones políticamente correctas, en el debate de trincheras o en el diálogo reflexivo? Y esto probablemente va a estar puesto a prueba hoy día en la tarde, en tanta conversación que aquí se va a tener. Finalmente, colaboración. ¿Cuánta colaboración existe dentro de una organización? La colaboración es lo contrario de los silos. Tendemos a funcionar como silos, cada uno en lo suyo, cada uno defendiendo su propia parcela. Esto es igual que el cerebro. ¿Qué es lo que hace una persona neurológicamente más inteligente que otra? La sinapsis, es decir, las conexiones entre las neuronas. Mientras más conexiones haya entre la gente dentro de una organización, por lo tanto, mientras más colaboración exista, mayor capacidad adaptativa, mayor propensión al cambio, menor propensión a quedarse estancado en el equilibrio. Y termino hablando un poquito de algo que yo creo que a todos los que estamos aquí nos preocupa. ¿Cuánta capacidad adaptativa tiene Chile hoy? Mi mirada es que estamos en una encrucijada. Nosotros hemos tenido una fórmula del éxito que nos sirvió durante al menos 30 años, que está fundada en valores como la eficiencia, el orden, la jerarquía, la competencia. Desde mi mirada, ese modelo está agotándose, está llegando a su fin. Si a esos valores no agregamos otros, como la colaboración, como la innovación, como el emprendimiento, como el sentido, mi sensación es que esto va a tender hacia el declive. En otras palabras, ya no basta con que haya unos pocos que toman las decisiones y muchos que ejecuten. Aquí lo que necesitamos es cada vez más personas siendo protagonistas. Y eso es difícil de manejar, sin duda alguna. Sin duda alguna. Pero el que esté habiendo eso es una buena noticia. La pregunta es cómo lo conducimos. Aquí, al final del día, porque estamos teniendo, creo yo, poca capacidad adaptativa, en lugar de estarnos preguntando qué es lo que viene hacia adelante, al final del día lo que estamos discutiendo es si aplicamos las recetas de los 90 o de los 60. Estamos teniendo poco sexo, poca experimentación real, estamos mintiéndonos a nosotros mismos y estamos contándonos un cuento de que creemos estar bien cuando en realidad, probablemente, si no nos hacemos cargo, esto que empieza a parecer como el fin de una era, no va a ser seguido de una era mejor a la que tenemos hoy día. Muchas gracias.